Bien, lo que vamos a hacer entonces es llevar la unidad 2, el punto, la recta y el plano. Este es un tema muy, muy importante, el plano, porque resume en realidad lo que hemos llevado en el punto y la recta también. Bien, en la anterior lección hemos visto a la recta, su generación, el hecho de que una recta se genera uniendo un punto 4 con un punto 3, ¿no? Por ejemplo, luego también hemos visto el recorrido, cuando una recta, por ejemplo, recorre del 4 hacia el 3, pero primero está en el primer triedro y luego de la traza está en el segundo triedro, en el caso de esta recta oblicua. Hemos visto los tipos de recta, por ejemplo, esta es una recta oblicua, hay rectas horizontales, hay recta vertical, recta paralela a la línea de tierra, etc. También hemos entendido que tenemos las trazas cuando intersectamos al plano, ¿no? Y también hemos aprendido y practicado sobre lo que serían las proyecciones. Por ejemplo, la proyección horizontal de esta recta, la proyección de perfil y la proyección frontal. Lo mismo hemos hecho en el 2D. Ahora lo que vamos a enfrentarnos es a aprender lo que es el plano. El plano, como concepto, es una superficie llana. Y también podemos decir que está limitado por una serie de puntos notables, que son estos 4 puntos amarillos, y también está limitado por aristas, que serían uniendo los puntos notables, ¿no? Bueno, aquí he unido un poco mal, ahí. Bien, entonces, un plano es sencillamente eso. Podemos ver que un plano, al ser una superficie llana, podemos encontrarlo en varios lugares. Por ejemplo, en este proyecto, aquí tenemos un triángulo. Voy a marcar sus puntos notables y sus aristas, ¿no? También podemos ver que hay un plano, pero en este caso el celeste que habíamos marcado es un plano frontal. Si nos ponemos a analizar, su proyección horizontal estaría aquí abajo. Y luego tenemos también un plano cualquiera. Este plano cualquiera o plano oblicuo está por detrás. Aproximadamente podríamos decir que está ahí más o menos, pero por detrás, porque no lo vemos. Pero en el de perfil estaría acá. Se ve claramente. Y así podemos encontrar una serie de planos, por ejemplo, los planos verticales, ¿no? Como es ese, como es el celeste, y bueno, habría que encontrarlo donde está en su proyección horizontal, donde está en su proyección frontal y donde está en su proyección de perfil, ¿no? Y el plano rojo que marqué al principio es este, y también podemos decir que es este, ¿no? El que estaba hablando de ese plano es de este. ¿Ya? Entonces hay planos verticales, frontales, etcétera, que, bueno, esto va a ser como pregunta del examen y ustedes tienen que saber detectar de acuerdo a lo que han aprendido en lo que se refiere al plano recta y punto. ¿Cómo se genera un plano? Un plano podemos generar, por ejemplo, una recta se genera con 2 puntos y un plano se genera con 2 rectas que se cortan. Si vemos aquí 2 rectas se cortan. ¿Qué quiere decir se cortan? Que por ejemplo, en 2 calles, 2 autos se podrían chocar, por ejemplo. Ahí se produce un corte. Es decir, que un punto pertenece a ambas rectas. Y si hablamos de rectas que se cruzan, sería como el puente de la calle Villarroel, de la avenida Villarroel y la avenida 6 de agosto, donde un auto por abajo y el otro por arriba no se chocarían en ningún momento, por tanto no tienen un espacio en común, un punto en común. Entonces, una vez que tenemos 2 rectas que se cortan, lo único que nos queda será simplemente agarrar sus puntos notables, ¿no? Y luego formar, vamos a hacer así, formar aristas uniendo los puntos notables. Y bueno, ahí está, hemos generado un plano. Lo mismo ocurre con 2
rectas paralelas. Si podemos observar, esta es paralela a esta. Entonces unimos sus puntos notables y bueno, ahí está generado el plano azul, el plano. La propuesta en la situación tercera, una recta y un punto, dice. Tenemos acá a la derecha una recta amarilla y un punto amarillo. Lo único que nos queda será unir la recta con el punto, ¿no? Si se dan cuenta, igual se cumple el número 1, que indica que dos rectas que se cortan porque tienen ese punto notable como común. En la cuarta tenemos 3 puntos no alineados. Pues bueno, tenemos 3 puntos no alineados y vamos marcando los bordes con las aristas y obtenemos el plano. Esa es la forma de generar los planos en esta asignatura. La nomenclatura, hablemos de nomenclatura. Pues sí, en la nomenclatura nosotros usamos en los planos el alfabeto griego. Por ejemplo, tenemos epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu y bla, 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 los que ustedes quieran. En el caso del gráfico de abajo estamos usando alfa, ¿no? Usamos las minúsculas del alfabeto griego. Y bueno, podemos ver que, por ejemplo, el alfa frontal sería la traza en el plano frontal. Alfa de perfil sería la traza en el plano de perfil. Y alfa horizontal sería la traza en el plano horizontal, así de sencillo. Entonces hay dos formas de trabajar en los planos, por trazas y por proyecciones. En este caso estamos viendo el caso de las trazas. En 2D sería el alfa H, el alfa F y el alfa P vendrá seguramente por ahí, ¿no? Sí, obviamente tenemos bien marcado nuestra línea de tierra, ¿no? Y como siempre hemos hecho, subimos los 45 grados, ¿no? Entonces ahí encontraremos no la proyección, sino la traza alfa P, ¿no? Entonces le ponemos su nomenclatura que corresponde, alfa P. Bien, como decíamos, tenemos dos formas de representar al plano. Una es mediante sus trazas, como hemos visto en el anterior gráfico, alfa F, alfa H, alfa P, y en el 2D también mediante alfas, y otra cuando tiene solamente proyecciones, es decir, la traza, no se olviden, es la intersección en los planos de proyección. Pues bien, aquí, por ejemplo, en el gráfico 2 tenemos el objeto, pero este objeto, fíjense ustedes, no está chocando a los planos de proyección, ¿no? Está, digamos, al medio, a un alejamiento, a una profundidad y a una cota de los planos de proyección, ¿no? Por tanto, trabajamos con lo que serían las trazas, perdón, las proyecciones. Por ejemplo, alfa frontal, alfa de perfil, ¿no? Y lo que tendríamos sería su proyección horizontal, ¿no? Bien, en el 2D tenemos su proyección frontal, su proyección de perfil y, bueno, su proyección horizontal, ¿no? No hemos usado trazas. En tal sentido, lo que nosotros tenemos que trabajar es, bueno, por puntos, como está A, B, C, D, o también le podemos colocar el nombre respectivo de cada recta, ¿no? Bien, las características. Los planos tienen características tanto en 2D como en 3D. Por ejemplo, en 2D, en 2 dimensiones, hablemos de las características. La proyección frontal, en celeste estoy leyendo, es una recta paralela a la línea de tierra. La proyección frontal
Perdón, lo voy a hacer con color rojito. La proyección frontal es una recta paralela a la línea de tierra. El amarillo, la proyección horizontal es el mismo cuadrado que conserva en forma y tamaño. Está en verdadera magnitud. Quiere decir entonces que este cuadrado está tal cual en el espacio, ¿no? Está en verdadera magnitud. Y en rojo, la proyección de perfil es una línea recta paralela a la línea de tierra. Es una línea recta paralela ¿a qué? A la línea de tierra. En cuanto a las tres dimensiones y sus características, podemos decir que es un plano paralelo al plano horizontal. Y es así que nosotros podemos verificar mediante las cotas. Si las cotas en los puntos notables son igual, 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 entonces estamos seguros de que estamos hablando de un plano paralelo al plano horizontal. Luego también podemos ver que genera escuadras respecto al plano frontal, es decir, si ponemos una escuadra de 90 grados, nos generará ahí una 90 grados. Lo mismo respecto al de perfil, ¿no? Y al horizontal, por supuesto, es paralelo porque tiene las mismas cotas. De esa forma, sabemos las características de un plano. Bien, ahora veamos qué puntos pueden estar contenidos en este plano, pero antes tenemos que saber qué puntos están contenidos en las rectas, ¿no? Entonces nos vamos a graficar y decimos, sea el punto 2, ¿no? Como está aquí, sea el punto 2, que esté contenido en la CD. La C está aquí, la D está aquí, estoy hablando en 2D, entonces podemos poner donde queramos, porque no nos ha dicho dónde. Digamos ahí. Ahí sería el punto 2. Subiendo la proyección, la línea de proyección, ahí estaría el 2 frontal. Y el 2 de perfil estaría coincidiendo acá. Pues bien, ahí está. Es fácil hacer contener. Lo importante es que esté en la recta, ¿no? Y en el 3D es igual de sencillo, porque simplemente ponemos, digamos, donde corresponda y ahí estaría el punto 2. Y dice, sea el punto, la otra orden, digamos, sea el punto 3 en la recta CA. Aquí ya es necesario que nosotros tengamos que graficar la recta CA. Esa es la recta CA. En la proyección frontal se vería de esa forma y en la de perfil se vería de esa forma también, ¿no? En el 3D estaríamos en la CA. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar un punto en esa CA. Y bueno, podemos colocar, por ejemplo, aquí. En la proyección frontal estará aquí y en la proyección horizontal estará, perdón, de perfil estará ahí. Entonces, tenemos que tener cuidado. Para que un punto esté contenido en un plano, primero tiene que estar contenido en una recta, no se olviden. Bien, entonces, de esa forma podemos encontrar cualquier punto en cualquier parte del plano. Por ejemplo, si decimos que hacer contener un punto en el plano alfa, el punto 2, por ejemplo, pero ponemos este punto ahí, ¿no? Hacer contener ese punto. No sabemos si está contenido, porque puede estar más arriba, más abajo, ¿no? Entonces, no sabemos. ¿Cómo sabemos? Tenemos que hacer que pase por ese punto una recta y tenemos que agarrarnos de los puntos notables del plano o de los bordes, en este caso de los puntos notables. Luego subimos a su proyección frontal y bueno, ahí encontramos. ¿Por qué ahí? Porque justamente ahí mismo es la proyección de la recta CA. Por tanto, ahí está el punto 2. ¿No? Entonces, es importante para hacer contener puntos en planos, primero tienen que estar contenidas las rectas. Ahora hablemos de las clases de planos. Hay 8 tipos de planos. Los 3 primeros son los más fáciles y son pregunta de examen.
Pues dice, tres planos paralelos. ¿Cómo sé que son paralelos esos planos? Fácil. Por ejemplo, es un plano horizontal y tiene la misma cota, ¿no? Aquí está un poquito mal, lo vamos a hacer otra vez. Esta cota se repite acá y se repite acá. Al ser la misma cota, estamos hablando de un plano horizontal. Luego, hablamos de un plano paralelo al frontal, que sería el plano frontal. Igual, tiene que tener el mismo alejamiento. Si tiene el mismo alejamiento todos sus puntos, estamos hablando de un plano frontal. Y si tiene la misma profundidad, todos sus puntos notables, estamos hablando de un plano de perfil. Entonces, esos son los tres planos paralelos, el horizontal, el frontal y el de perfil. Ahora veamos las características en las proyecciones horizontal, perdón, 2D y en el 3D. ¿De qué? De ese plano, por ejemplo, del horizontal. Vemos que su alfa, estamos hablando por trazas, su alfa F es paralelo a la línea de tierra, su alfa P también es paralelo a la línea de tierra. Aquí estaría mal. Bueno, hablemos de lo que sería el 3D, ¿no? Podemos decir que las cotas, ¿no? Son iguales de todos los puntos notables, por tanto, estamos hablando de un plano paralelo al plano horizontal, es decir, de un plano horizontal, ¿no? También podemos hablar otros detalles, por ejemplo, el hecho de que se genera 90 grados entre el plano frontal y el plano horizontal, ¿no? Igual podemos decir respecto a lo que sería el plano de perfil. Entonces también generamos 90 grados. Por tanto, este plano es perpendicular a los planos verticales de proyección, al frontal y al de perfil. Y si hablamos de recorrido, atraviesa del primero al segundo triedro. En este plano horizontal pueden estar contenidas una serie de rectas. Por ejemplo, veamos qué tipos de rectas. Una recta sería, si es un plano horizontal, será aquí una recta, perdón, horizontal perpendicular al frontal. Y también está contenida una recta horizontal, pero es perpendicular al de perfil. Y también está contenida una recta horizontal nada más, ¿no? Si unimos los dos puntos notables y hacemos diagonal. Entonces, esas son las tres rectas. Y bueno, hay que tener cuidado de que la correcta representación en 2D, por ejemplo, la recta horizontal, en frontal, en perfil y en horizontal, ¿no? Y así tenemos otros planos, por ejemplo, el plano frontal, que ustedes ya se habrán dado cuenta cuáles son las características. Por ejemplo, del alfa P es perpendicular a la línea de tierra, ¿no? Y bueno, el horizontal, el alfa horizontal es perpendicular a la línea de tierra vertical, o si quieren ustedes es paralela a la línea de tierra horizontal también, ¿no? En cambio, en el 3D es perpendicular al plano horizontal. También podemos ver que es perpendicular al plano de perfil y es paralelo al plano frontal. Esas son las características de este plano frontal. ¿Qué rectas pueden estar contenidas en este plano frontal? Y ya se imaginarán ustedes, por ejemplo, una recta frontal, ¿no? También tenemos una recta vertical y también tenemos una recta horizontal. ¿Será que una recta oblicua puede estar contenida? No, porque tiene que tener, no se olviden, para que sea frontal, igual alejamiento. Entonces, la recta cualquiera u oblicua no tiene igual alejamiento en sus dos puntos, son diferentes. Hablemos del plano ahora de perfil. Igualmente, si vemos y analizamos, aquí tenemos que es perpendicular a la línea de tierra en 2D, el alfa F estamos hablando, e igualmente el alfa H es perpendicular a la línea de tierra. En el 3D podemos ver que, digamos, existe una perpendicularidad respecto al plano frontal y respecto al plano de perfil es paralelo y respecto al plano horizontal
tiene una perpendicularidad. Si hablamos de recorrido, atraviesa del primero al cuarto. Obviamente, del segundo al tercero también podría atravesar este plano de perfil. Entonces, vayamos viendo ahora tres planos perpendiculares. Los tres planos perpendiculares, y además su apellido no solamente es perpendicular, es con ángulo cualquiera, ¿no? Fíjense, por ejemplo, tenemos aquí que podemos ver que hay una perpendicular respecto al plano horizontal, pero no es paralelo el plano alfa a ninguno de los planos de proyección. Por tanto, al no ser paralelo, se convierte en un plano proyectante. También le llamamos a estos planos proyectantes. Un plano arriba, por ejemplo, un plano proyectante horizontal, luego un plano proyectante frontal y un plano proyectante de perfil. Y aquí están esos tres planos, ¿no? Tenemos primero a este plano y podemos ver igualmente dónde se genera escuadra y dónde se generan otros ángulos que no son escuadra, ¿no? Y en el 3D también podemos ver que es perpendicular al horizontal, pero respecto al frontal y al de perfil tiene un ángulo cualquiera. A este se le puede llamar el plano proyectante horizontal. ¿Y cuáles son las rectas que pueden estar contenidas? Aquí están, por ejemplo, tenemos una recta oblicua, una recta vertical, la verde, y la magenta sería una horizontal. Bien, tenemos entonces a este plano que sería el proyectante vertical, porque es perpendicular al plano vertical. Entonces, este plano que es proyectante, es decir, perpendicular al plano vertical, esa es una característica en el espacio. Y en el 2D podemos ver que aquí en el alfa frontal un ángulo cualquiera, pero en el horizontal tiene perpendicularidad y el de perfil es paralelo, ¿no? Todos respecto a planos de proyección. Bien, entonces en el plano proyectante vertical, ¿qué tipos de recta pueden ser contenidas? Aquí está una recta que pasa por la línea de tierra, una recta horizontal y una recta frontal, ¿no? Si ustedes observan los bordes de cada plano, eso nos dará muchas ideas. Y aquí hablamos ya también de un plano proyectante de perfil. Este plano proyectante de perfil nos indica que nosotros tenemos una perpendicularidad respecto al plano de perfil, ¿no? Y bueno, un ángulo cualquiera respecto al frontal y al horizontal. Y en sus proyecciones, el frontal es paralelo a la línea de tierra y el horizontal también. Y el de perfil tiene un ángulo cualquiera, que no es 90 grados, por si acaso. ¿Qué rectas pueden estar contenidas en el plano proyectante de perfil? Y ahí las tenemos, ustedes ya conocen las rectas, ya dominan. Tenemos una recta horizontal, una recta oblicua y una recta de perfil, ¿no? Igual en 2D. Hay que tener cuidado de que las proyecciones respondan al 3D, ¿no? Tenemos también los planos especiales, dos planos especiales. Fíjense, este es un plano que pasa por la línea de tierra, ¿no? Pasa exactamente, así como la recta que pasa por la línea de tierra, tenemos un plano que pasa por la línea de tierra. Y fíjense sus características, el alfa frontal y horizontal coinciden en la línea de tierra y el alfa de perfil, un ángulo cualquiera, ¿no? El plano oblicuo es el otro especial. Este plano oblicuo no es paralelo ni perpendicular a ninguno de los planos de proyección y sus proyecciones, o mejor dicho, trazas, también tienen un ángulo cualquiera respecto a las líneas de tierra. Un ángulo cualquiera, por tanto, se llama plano cualquiera o plano, digamos, oblicuo, ¿no? El plano que pasa por la línea de tierra, bueno, tiene las características que habíamos dicho y como práctica ustedes tienen que decir qué rectas
pueden estar contenidas en este plano. Para eso, bueno, vamos a escoger una de las prácticas que les estoy diciendo para que ustedes resuelvan, ¿no? Y ustedes para eso, para responder a esto, mejor dicho, ustedes tendrían que analizar un poquito. El plano oblicuo tenemos con las características que hemos hablado y bueno, ¿qué rectas pueden estar contenidas? Aquí está. Además de todas estas rectas, también podemos hacer de esta forma. Trazamos líneas paralelas a las trazas, ¿no? Paralelas a las trazas y bueno, fíjense, es una recta de perfil. Esta otra recta es paralela a la traza frontal porque es una recta frontal. Si es una recta paralela a la traza horizontal, será una recta horizontal. Además de esas rectas, puede contener también una recta cualquiera u oblicua. En 2D lo graficamos como corresponde, como ya saben las rectas, ¿no? Claro que fíjense ustedes, las trazas tienen que coincidir con las trazas, eso es lo que me estaba olvidando. Es decir, la traza de un plano coincide con la traza de una recta, ¿no? Aquí está también, la traza de un plano coincide con la traza de una recta. La traza de un plano coincide con la traza de una recta. Eso es lo que hay que tener cuidado, como está aquí, ¿no? Está coincidiendo las trazas con la traza del plano. Eso es importante porque tenemos que agarrarnos de los bordes, como les decía, ¿no? Entonces, aquí podemos ver qué rectas pueden estar contenidas en un plano oblicuo. Pues bien, ya saben ustedes, ¿no? Ya les he dicho, por ejemplo, en este caso, una frontal, ahí sería una de perfil, aquí sería una horizontal y bueno, tenemos otra recta que podría ser también una oblicua, ¿no? Bien, pregunta de examen. Describa las clases o tipos de planos e indique qué rectas están contenidas en dichos planos. Así que ahí tendremos nosotros que responder en el examen a esta pregunta. La próxima lección será penetraciones e intersecciones. Entonces, vamos a descansar unos 4 minutitos y las preguntas las reservamos